gusto saludarles nuevamente, hermanos y hermanas, en este día, miren ya, 1 de diciembre. Se nos fue el año casi. Estos días que vienen van a pasar rápidos y así nosotros vemos que pues también la venida del Señor se acerca. Amén. Así que una vez más sea usted bienvenido, bienvenida al estudio de la lección de la escuela sabática y que esperamos, hermanos, sea de bendición como siempre lo es. Aquí están ya mis hermanos Tony García y Carmelo Ramírez listos para compartir con ustedes la lección. Hermano Tony, buenos días, bienvenido. Sí, buenos días y buenos días a todos ustedes, hermanos. Y que el amor y la bendición de Dios esté con ustedes y que pongamos mucha atención a esta escuela sabática del día de hoy y a todas las escuelas sabáticas porque son de gran ayuda. Es el alimento para nuestro espíritu, hermano. Hermano Carmelo. Yo también estoy agradecido nuevamente de estar aquí para el repaso de esta lección, hermanos, que ha sido una bendición para mi vida. Y ya, como dijo el pastor, ¿verdad? Tan pronto, 1 de diciembre, este año se fue, hermanos. Pero si nos analizáramos qué hicimos durante este año, podemos ver muchas cosas, tanto buenas como malas, ¿verdad? Pero que el Señor está más cerca ya, ¿verdad?, del principio de este año que ya lo que estamos viviendo ahorita. Así es que el Señor nos prepare para su pronta venida. Hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor para que así el Espíritu Santo nos guíe en el estudio. Vamos a orar, hermano Tony, por favor, ore. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das, Padre. Amén. De compartir tu palabra con todos aquellos que tú has puesto en su corazón, que miren, que escuchen a través de la radio, o miren a través de la televisión, o del internet, Padre, estas escuelas sabáticas. Bendíceles y bendícenos, Padre, tu Santo Espíritu nos guíe y podamos discernir lo que tú tienes para nosotros, porque cada día que vemos, Señor, lo que está pasando en el mundo, nos está anunciando que tú estás ya más cerca a las puertas, Padre. Gracias porque nos has permitido vivir en estos tiempos en los cuales aquellos hombres grandes, profetas, patriarcas, quisieron vivir en estos días ya y no lo han vivido, pero a nosotros nos toca este privilegio. Gracias. Y en vez de estar tristes, podamos estar alegres de que todo esto está pasando, porque esto nos dice que pronto vamos a estar contigo. Gracias por todo en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Decíamos al inicio de esta semana que esta lección donde Jesús habla del reino, pues dicho reino se constituye de dos etapas: el reino de la gracia, que es el que estamos disfrutando ahorita y el que Él vino a establecer, y el reino de la gloria, que también Él dijo que oráramos por ese reino. Interesante que ese reino de la gloria, que hermanos será algo maravilloso, algo sin fin, el Señor prácticamente se lo presentó a los discípulos en miniatura, no a todos por supuesto. Bueno, vamos a entrar en detalle, porque bajo el título El futuro reino de gloria en miniatura, ¿qué les dijo Jesús, hermano Carmelo, a los discípulos acerca de ese futuro reino? Bueno, para eso vamos a leerlo en Marcos 9:1. Dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Qué es lo que nos dice aquí, hermanos? Si nomás nos quedáramos con este versículo, pues no lo entenderíamos bien claramente, ¿verdad? Pero aquí, por medio de la lección y por medio de los otros versículos que vamos a leer más adelante, vamos a entender, ¿verdad?, qué era lo que Jesús les estaba diciendo a estos discípulos. Porque aquí podemos ver, ¿verdad?, en este mismo versículo, donde dice que algunos no gustarían la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venir con poder, ¿verdad? Así es que vamos a quedarnos un poquito aquí, porque más adelante es donde vamos a poder ver claramente acerca de qué era lo que Jesús estaba hablando. Nosotros miramos, hermanos, algo diferente, miren, a lo que vimos en el versículo de memoria. Porque en el versículo de memoria Jesús dijo que el reino de Dios no vendrá con advertencia, dijo.
ni dirán helo aquí o helo allí. En cambio aquí, porque allá estaba hablando del reino de la gracia, pero en cambio aquí, en el reino de la gloria, aquí sí, el Señor está diciendo de que vendrá, y que vendrá de una forma que será visto, que vendrá con poder. ¿Qué les parece? Este no es otro que el reino de la gloria, el que todo ojo le verá cuando Cristo venga. Interesante las palabras que Jesús ha dicho acá. Bueno, ¿y a quiénes, hermano Tony, le dio una vislumbre anticipada de ese reino de gloria y por qué? Vamos a seguir leyendo los versículos del 2 al 4 y luego el versículo 7 nos dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés y hablando con Jesús. Y el versículo 7 dice: entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquí se cumple lo dicho en el versículo 1, que dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y esos que vieron fueron Pedro, Jacobo y Juan, porque dice 6 días después tuvieron esa manifestación gloriosa en la cual vieron a Elías y a Moisés, representando ese reino de gloria. Elías, el cual representaba a todos, o estaba representando a todos aquellos que no morirán o no moriremos, que vamos a pasar de vida a vida eterna, mientras que Moisés representa a todos aquellos que han muerto en el Señor y resucitarán cuando el Señor venga por segunda vez por su pueblo. Interesante, hermanos, aquí vemos el privilegio que tienen Pedro, Jacobo y Juan de ver anticipadamente el reino de la gloria en la venida de Cristo. Ellos contemplan prácticamente a un Cristo glorioso, un Cristo transfigurado, un Cristo, hermanos, que resplandece. Sin duda, aquí este es el momento cuando Jesús va a venir. ¿Y por qué lo digo? Porque Pedro, ya en su carta, cuando él lo escribe, miren lo que dice, 2 Pedro 1:16. Miren lo que dice Pedro, 1:16 en adelante. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Gloria a Dios. Pues cuando él recibió de Dios, dice, Padre, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Amén. Y noten ustedes que Pedro dice que él lo que vio allí fue la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, este es el reino de gloria que se establece cuando Cristo viene. Amén. Con un Cristo glorificado, con un Cristo que inclusive nos viste de su gloria, y nosotros ahora con cuerpos glorificados vamos, hermanos, a morar para siempre con Él. Esto es lo que Pedro miró anticipadamente, Santiago y Juan lo vieron. Esto, hermanos, es lo que el Señor le dio una probadita de lo que nos espera a nosotros cuando Él venga en gloria. Otra cosa más, varón, yo aquí estoy notando, ¿verdad? Y leí el deseo de todas las gentes por ahí en la página 388, donde dice que ese día había trabajado mucho el Señor Jesús. Pero ya terminando, invitó a estos discípulos a que lo siguieran. Y ellos no sabían, iban por el camino, ¿verdad?
y ya se estaba hasta oscureciendo y ellos veían que pues que el maestro no estaba por detenerse a ver qué pasaba, ¿verdad? Pero el Señor sí ya tenía en mente animarlos con ese cuadro que ellos iban a ver en esa noche allí, como estamos hablando, ¿verdad? Esa transfiguración era para animarlos. También nosotros hoy en día, hermanos, si tú estás pasando por una noche oscura, muy desalentada, el Señor te invita para que veas ese reino de gloria que te está preparando, que me está preparando a mí, hermanos, para que eso nos dé ánimo para seguir adelante. Amén. Bueno, hermano Carmelo, vamos a entrar en materia aquí con el don profético porque dice que ¿por qué? Dice la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué a esos discípulos? Bueno, vamos a ver cómo la lupa, ¿verdad? Que expande más el discernimiento, nos ayuda. Aquí hay dos declaraciones, una declaración algo larga. Voy a pedirle a usted, hermano Carmelo, que lea hasta donde dice es parte del plan de redención, que ahí pare y haga su comentario, y luego que el hermano Tony, pues si quiere agregar, le agrega o sigue con lo que sigue hasta el final de la cita. Bueno, vamos aquí a leer precisamente lo que yo estaba diciendo en el deseado de todas las gentes, página 388, como son varias páginas hasta la 390, pero vamos a leer estos párrafos. Voy a leer el primer párrafo que dice así: el Salvador ha visto la tristeza de sus discípulos y ha deseado aliviar su pesar, dándoles la seguridad de que su fe no ha sido inútil. No todos, aún entre los 12, pueden recibir la revelación que desea impartirles. Solo los 3 que han de presenciar su angustia en el Getsemaní han sido elegidos para estar con él en el monte. Ahora su principal petición es que les sea dada una manifestación de la gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese, que su reino sea revelado a los ojos humanos y que sus discípulos sean fortalecidos para contemplarlo. Ruega que ellos puedan presenciar una manifestación de su divinidad que los consuele en la hora de su agonía suprema, con el conocimiento de que Él es seguramente el Hijo de Dios y que su muerte ignominiosa es parte del plan de redención. ¿Hasta ahí? Sí. ¿Qué comentario le merece hacer? Bueno, pues lo que estaba diciendo antes, hermanos, realmente esta manifestación es para darles un ánimo a estos discípulos, para hacerlos como dice allí, ¿verdad? Dice que solo estos 3 discípulos iban a presenciar tanto su angustia. ¿Se recuerdan ustedes que estos mismos discípulos fueron los que invitó cuando fue al monte a orar, al Getsemaní? Pues a estos mismos discípulos también, ¿verdad? Los había invitado para que tuvieran una pequeña representación en miniatura de lo que es el reino de la gloria. Así es que ahí lo podemos ver. Y nosotros también, hermanos, espiritualmente ya podemos estar viendo ese reino de gloria, porque dice Apocalipsis 21 que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a pensamiento humano, son las que Dios tiene preparadas para nosotros, donde no va a haber dolor, donde no va a haber pesar, no va a haber muerte, no va a haber separación, y lo más hermoso es estar con nuestro Salvador Jesús. Amén. Hermano Tony, ¿quiere seguir con la declaración? Sí, dice, Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez, sin pecado, para salud, porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Hebreos 9:28, Marcos 8:38. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida sobre el monte. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados, y Elías de los que serán trasladados. Amén. Los discípulos no comprenden todavía la escena, pero se regocijan de que el paciente maestro, el manso y humilde, que ha peregrinado de acá para allá como extranjero sin ayuda, ha sido honrado por los favorecidos del cielo. Creen que Elías ha venido para anunciar el reinado del Mesías, y que el reino de Cristo está por establecerse en la tierra. Quieren desterrar para siempre el recuerdo de su temor y desaliento. Desean permanecer allí donde la gloria de Dios se revela. Los discípulos confían en que Moisés y Elías han sido enviados para proteger a su maestro y establecer su autoridad real, pero antes de la corona debe venir
la cruz. Ellos estaban pensando que en esa visión Elías y Moisés iban a estar allí para proteger, por eso dijeron, hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. ¿Ve? Pero aquí dice, Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez, sin pecado, para salud, porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esa fue la manifestación de la gloria de Dios. Así como ellos la vieron, fue un reflejo de cómo vendrá en gloria por todo lo que los que le esperamos. Amén. Antes de la corona, dice esta declaración, debe venir la cruz. Y esto es lo que dije hace unos días atrás, que nosotros antes de la gloria tenemos también, hermanos, que padecer algunas pruebas. A veces queremos ya el reino de la gloria en esta tierra, sin pasar por persecuciones, sin pasar por leyes dominicales que enfrentar, sin pasar por pruebas. Pero tenemos que entender, hermanos, que antes de la gloria tiene que haber este tipo de situaciones difíciles por las cuales vamos a pasar. Pero como dijo Cristo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De manera que no importa, hermanos, cómo esté el panorama de ahora en adelante, cómo se perciba lo que viene, no nos olvidemos de que si somos fieles al Señor, Él de todas maneras nos tiene reservada una corona de gloria. Nos tiene, hermanos, reservada una vida gloriosa, pero tiene que haber cruz antes de eso. Lo ha estipulado claramente el Señor, les ha dicho lo que va a terminar siendo el reino, pero antes también pues ha mencionado lo que le va a venir. Esto fue para animar a 3 que eran los que más iban a estar viendo sus sufrimientos. Pero miren qué interesante, porque no los animó, porque cuando llegó el verdadero sufrimiento, pues se durmieron, y cuando llegó el momento de la captura, lo dejaron, así que no les animó. Así nosotros a veces, hermanos, conocemos de la venida del Señor, conocemos de ese reino de gloria tan lindo que Jesús ha preparado para nosotros, conocemos que Él vendrá para glorificar nuestros cuerpos y llevarnos con Él. Oh, hermanos, anticipadamente, el Señor en las Escrituras nos ha mostrado lo lindo que será la vida eterna, esa vida en abundancia, hermanos, que tendremos. Amén. Y sin embargo, también nosotros, aunque eso está para que nos animemos y nos mantengamos fieles, a veces también, hermanos, nosotros, como los discípulos, nos olvidamos de tan lindas promesas, y en la prueba más dura, en la circunstancia más difícil, a veces, hermanos, le damos la espalda a nuestro Señor, hasta nos apartamos de los caminos de Dios, y ahí nos vamos otra vez, hermanos, a andar transgrediendo su ley, andar ahí haciendo lo malo, como que si las promesas no nos sostuvieran, como que no fueran tan reales, que eso, hermanos, no nos da la fuerza para seguir. Como los discípulos tan débiles, así actuamos. Pero, ¿qué les parece, hermanos? Si retomamos, hermanos, la promesa, si volvemos nuevamente con fe a disfrutar anticipadamente de ese reino de gloria, y allí, hermanos, aunque la prueba venga dura, aunque estemos pasando dificultades, hermanos, fieles a Jesús, manteniéndonos con Él, orando, estudiando las Escrituras, perseverando en sus caminos, siguiendo adelante con el mensaje. ¿Qué les parece? Así nos mantenemos, aun cuando esté la situación difícil, y aunque lo que se dice que va a venir va a ser difícil. ¿Qué les parece, hermanos? Si la promesa de la gloria nos sostiene, si la promesa de su segunda venida nos afirma. Oh, mis hermanos, los animo a que nos mantengamos del lado de nuestro Señor, así esas cosas se pongan de complicadas. Recuerden, no hay corona sin cruz, pero que hay corona, sí la hay, y que nadie arrebate tu corona, mi hermano. Amén. Bueno, para cerrar, ¿qué les ordenó Jesús a los discípulos con respecto a la transfiguración, hermano Carmelo, y cómo su respuesta mostró que no entendían la naturaleza de su reino otra vez? Bueno, vamos a seguir leyendo los versículos del 8 al 10, pero antes, hermanos, aquí vemos en los versículos anteriores, ¿verdad?, que ellos esa escena no la iban a olvidar.
¿verdad? Porque allá mismo, por allá donde leyó el pastor en Segunda de Pedro, donde Pedro mismo dice que no son fábulas las que ellos están hablando, no son mentiras, sino lo que ellos vieron con sus propios ojos. Y aparte de eso, estos discípulos les hubiera gustado que esa escena ya fuera el principio del establecimiento del reino de Dios, y nada ni menos que acompañado de Moisés y de Elías, ¿verdad? Entonces vemos aquí, vamos a leer lo que sigue, ¿verdad? Que es algo serio en el versículo del 8 al 10. Dice que luego, mirando alrededor, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habrían visto, sino que hasta que el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra entre sí, preguntándose entre ellos qué significaría eso de resucitar de los muertos. Ahí podemos ver que ni los discípulos entendían, ¿verdad? No comprendían. Y cuando uno no comprende algo, pues está de más hablarlo, porque ni siquiera si uno lo comprende, hermanos. Realmente hoy en día vemos muchos que hablamos mucho de Dios y ni siquiera lo conocemos, ni siquiera conocemos la palabra, ¿verdad? Pero aquí estos discípulos retuvieron ese silencio porque ni a ellos entendían lo que quería decir resucitar de los muertos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus mentes todavía estaban cauterizadas en un reino terrenal, en un reino temporal, en un reino donde, ¿verdad?, ellos conocían que la violencia, que el más fuerte, el que se iba a apoderar. Y ahí ellos esperaban precisamente un Mesías terrenal. ¿Qué le parece, hermano Tony, estas últimas palabras que acabamos de leer? Pues ya lo dijo el hermano Carmelo, sí, nomás que en realidad también nosotros usamos mucho a veces, o nos escudamos bajo la palabra cristiano, bajo el nombre cristiano, ¿no? Pero en nuestra vida en realidad ni siquiera lo creemos, porque apenas nos viene una pequeña prueba y ya le andamos echando la culpa al Señor de aquella prueba que nos viene y de aquella necesidad, en vez de caer de rodillas y pedirle que nos muestre si no es falta nuestra, a lo mejor es pecado nuestro, pero no, le echamos la culpa a Dios. Por no que eres amor, no que yo que te sirvo, yo que esto y que el otro, y mira cómo estoy, o mira lo que me está pasando, ¿verdad? Y sabemos de sus promesas, sabemos de lo que Él nos manda, pero ni siquiera le creemos. Bueno, aquí nosotros vemos que los discípulos guardaron la palabra, ni siquiera los otros 9 les fueron a contar de lo que habían mirado allá. Guardaron la palabra y aunque no comprendieron, ellos fueron obedientes a lo que el Señor les enseñó allí, porque no entendían de que tuviera el Señor que pasar por eso de morir y resucitar. Ese resucitar de los muertos en relación con Cristo, ellos no lo comprendían. ¿Cómo es posible que nos estés mostrando esto tan lindo, esto tan hermoso, y al mismo tiempo nos estés hablando de que vas a resucitar? O sea, no entendemos este reino, la verdad. Nos ha mostrado el reino de la gloria y nos has dicho de que vas a resucitar. Mis hermanos no comprendieron. Bueno, ojalá que nosotros finalmente, ahora que ya pasaron esos tiempos, pues nosotros sí comprendamos que hay un reino de gloria hermoso que nos espera, pero que también a veces los padecimientos pues tenemos también que soportarlos, porque Jesús claramente lo deja enseñado acá. Ojalá que para cuando el Señor venga en gloria, ninguno de nosotros se vaya a quedar fuera de ese reino. Amén. Y entremos con Él para quedarnos con Él para siempre. Amén. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, a entrar allí. Padre nuestro, qué hermoso es pensar en ese momento tan glorioso que nos espera, en ese momento tan hermoso cuando ángeles aparezcan allí, Señor, escoltándote, y con toda la gloria y majestad vengas a este mundo para llevarnos. Qué, Padre, reconfortante resulta poner nuestra mirada en eso y anhelar, Padre, ser de aquellos que disfrutarán de esa gloria. De manera que en este momento te rogamos que, como Pedro deseó allí, que se hicieran 3 enramadas porque estaba tan hermoso aquello que se quería quedar, así nosotros, Padre, anhelemos también
entrar a ese reino de gloria donde finalmente nos quedemos, Sí. donde finalmente conozcamos a Moisés, conozcamos a Elías Sí, y conozcamos a aquellos grandes hombres, Señor, y mujeres que fueron fieles a ti. Señor, te rogamos que nos sostenga la promesa de tu segunda venida, Sí, Señor. que nos sostenga, Señor, esa promesa en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones que puedan venir. Oh Señor, que nuestra mirada esté puesta en el galardón, porque no cabe duda que tú lo has dicho claramente. Solo me voy a preparar lugar para ustedes Gloria y a voy a venir y me los voy a llevar, Sí, sí. porque quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Señor, que esas palabras resuenen en nuestros oídos y que sean las que nos mantengan perseverando, fieles hasta el fin. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a usted, Señor.